Hola a todos. Sean bienvenidos a este canal, Un Anónimo, donde podrán encontrar información sobre los abusos sexuales y educación sexual en general. En este video vamos a hablar sobre los diferentes tipos de abusos sexuales. Para comenzar, ¿qué entendemos por un abuso sexual? Seguramente cuando escuchamos la palabra abuso sexual, lo primero que nos viene a la mente es el estereotipo típico de un hombre malvado, mayor, desalineado, que intenta tomar por la fuerza a una mujer indefensa. Pero, ¿qué hay de mal en esta forma de pensar? Que las personas tienen tan metido este estereotipo en la cabeza que al enfrentarse a otro tipo de abusos sexuales no sabemos cómo reaccionar. Y consecuencia de eso es que podemos llegar a causarle algún daño a la víctima y no poder darle la ayuda necesaria y la justicia que necesita. Como podemos observar en las imágenes, cualquier persona puede sufrir de una agresión sexual. Mujeres, niños, hombres e incluso ancianos. Y que los abusos sexuales no necesariamente son cometidos por la fuerza, sino que también algunos agresores se basan de formas como el chantaje, la manipulación, engaños y diferentes factores. Aquí tenemos una pequeña definición de lo que es un abuso sexual y nos dice que un abuso sexual es una agresión que atenta contra la libertad sexual de una persona y su derecho a elegir la actividad sexual que quiere realizar. Si es cometido contra un menor, afecta además su desarrollo personal en su sexualidad. Podemos concluir que un abuso sexual comienza cuando una persona no da su consentimiento. Aquí tenemos algunos de los diferentes tipos de abusos sexuales. Número 1. Violación por parte del cónyuge o pareja. En muchas ocasiones las violaciones o agresiones sexuales son cometidas por sujetos con quienes la víctima sostiene una relación de pareja. En estos casos, el violador suele creer poseer un cierto derecho a disponer sexualmente de su pareja, ignorando la opinión y el consentimiento de ésta al respecto. Se utilizan amenazas, la manipulación, la coacción o la fuerza bruta para consumir el acto sexual. Se trata de un tipo de maltrato físico y psicológico a veces llevado a cabo como mecanismo de manifestación de poder o incluso como un intento maltratador de reconciliarse. En esta parte también tenemos una enorme falla en la sociedad, ya que se piensa que al ser un matrimonio o pareja, este tipo de cosas pueden ser normales. Pero volvemos al punto inicial de esto. Mientras que no haya un consentimiento válido de cualquiera de los dos, esto también se considera un abuso sexual. Número 2. Agresión sexual a individuos con alteraciones de conciencia. Algunas de las violaciones que se llevan a cabo están vinculados a estados en los que el sujeto sexualmente agredido no se encuentra en condiciones de dar o no su consentimiento por no tener el suficiente nivel de conciencia. Este tipo de violaciones pueden ocurrir mientras la víctima duerme o se encuentra convaleciente con una enfermedad, intoxicación o en que no es capaz de percibir la situación correctamente. Dentro de esta categoría podemos encontrar la agresión sexual llevada a cabo mediante el uso de sustancias. Este tipo de agresión sexual se refiere a la utilización de sustancias, incluyendo alcohol u otras drogas.
con efectos psicoactivos con el fin de alterar el nivel de conciencia de la víctima y consumar el acto aprovechándose de dicha alteración. Número 3. Agresión sexual infantil. La pederastía es un crimen en el que un menor de edad es utilizado como objeto sexual por parte de un adulto, aprovechándose de la diferencia de edad, conocimiento, madurez y o poder. Generalmente es llevada a cabo por personas pertenecientes al entorno cercano, con lo que la agresión sexual se da en un contexto de abuso de confianza. Si bien en ocasiones se emplea la fuerza física, en su mayoría se aprovecha la vinculación existente entre víctima y atacante o entre atacante y allegados a la víctima, utilizando la manipulación y la coacción. En el caso de la agresión sexual infantil, el menor no es lo suficientemente consciente de lo que supone una relación sexual, como para ser capaz de dar o negar su consentimiento. En este tipo de abusos sexuales, los niños no están seguros de qué es no tienen el concepto de qué es un abuso sexual. Y algo que ocurre en este tipo de abusos es que los menores, después de cierto tiempo, desarrollan un sentimiento de culpa porque creen que de alguna forma accedieron o dieron su consentimiento y esto les genera culpa. Pero algo que hay que entender de esto es que los niños no pueden dar un consentimiento válido de esa naturaleza, ya que carecen de desarrollo emocional y cognitivo. Número 4. Estrupo. Se denomina estrupo a la práctica de actividades sexuales entre un adulto y un menor de edad en el que este último da su consentimiento con la consumación del acto debido a la seducción y manipulación llevada a cabo por el mayor de edad. La diferencia básica con la agresión sexual infantil es que mientras que en esta el menor no es consciente de lo que implica mantener una relación sexual, en el estrupo sí. Número 5. Agresión sexual incestuosa. Generalmente vinculada a la práctica de la pederastía o a la agresión sexual infantil, este tipo de abuso se lleva a cabo con las personas más significativas de la víctima de agresión sexual, aprovechándose de dicha relación para manipular al individuo y forzar su consentimiento. En ocasiones se lleva a cabo por la fuerza con el conocimiento de que es poco probable la denuncia debido a la importancia del agresor para el agredido. Número 6. Agresión a personas con discapacidad. En muchos casos, las personas con discapacidad pueden ser víctimas de acoso y agresión sexual debido a su discapacidad. Un agresor puede encontrar mayores facilidades para forzar una relación sexual. Uno de los casos más frecuentes en este tipo de agresión sexual se da hacia personas con discapacidades intelectuales. Aun si pueden llegar a consentir el acto sexual, si el agresor se aprovecha de una diferencia entre las capacidades intelectuales y de la falta de comprensión del acto para coaccionar al individuo y manipularlo, estaría llevando a cabo un abuso catalogable como violación. Agresión sexual a ancianos. Las personas de la tercera edad también son víctimas frecuentes de abusos sexuales debido a una capacidad física más reducida que la juventud. Los ancianos son una población a la que algunos violadores pueden tener fácil acceso y pueden ser más dominables a nivel físico. Además, en muchos casos, los abusadores pueden
llegar a aprovecharse del estado de deterioro cognitivo propio de individuos con demencia avanzada, habiendo un abuso de poder. Agresión sexual instrumental. Este tipo de violación se refiere a aquella cuyo objetivo no es específicamente la obtención de gratificación, sea esta sexual o derivada de la necesidad de poder, sino que se lleva a cabo con un objetivo específico. Ejemplo de ello son la obtención de un beneficio económico o causar daños a terceros vinculados con la víctima. Número 9. Agresión sexual como delito de odio. En ocasiones se emplea la violación como método de ataque o humillación hacia una persona perteneciente a un colectivo concreto. Este tipo de agresión sexual incorpora un componente de odio o desprecio hacia dicho colectivo. Ejemplos de ello se pueden encontrar en la violencia sexual contra mujeres, contra personas del colectivo LGTB o contra individuos pertenecientes a minorías étnicas. Número 10. Acoso sexual. En el acoso sexual, el sujeto agresor puede manifestar una serie de conductas y actividades que provocan en la víctima sensaciones de miedo, inseguridad o angustia. Si bien no tiene por qué conllevar la presencia de contacto sexual real, es decir, puede o no incluir la presencia de violación, las conductas manifestadas afectan el desarrollo habitual de la actividad de la víctima. El tipo de conductas llevadas a cabo incluye la solicitud de relaciones sexuales, aproximaciones y o tocamientos no deseados, contactos de tipo lascivo persistentes, promesas o realización de favores a cambio con una intención de forzar relaciones o uso de coacción directa o indirecta, suele producirse en ambientes académicos o laborales. Número 11. Violación por parte de desconocidos. Este tipo de violación es uno de los más conocidos por la mayoría de la población, si bien es una de las menos comunes. En él, una persona sin una vinculación previa con la víctima utiliza la fuerza, las amenazas, la coacción u otros medios para obligarla a mantener relaciones sexuales. El agresor puede haberse citado con la víctima con algún propósito diferente, acabar de conocerla o incluso asaltarla directamente. La violación puede ser llevada a cabo en la calle, en un local público o vehículo o incluso en un domicilio de la víctima. Si ésta es atacada en su casa o con o sin allanamiento de morada, en algunos de estos casos se utilizan las sustancias psicoactivas. Número 12. Violación en grupo. Situación en la que un grupo de individuos decide forzar a una o más personas a mantener relaciones sexuales, aprovechándose de la fuerza y el número de individuos para intimidar o incluso forzar físicamente a cometer el acto sexual. Número 13. Explotación sexual. Otro tipo de violencia sexual es la que lleva a cabo haciendo que la víctima mantenga relaciones forzadas con otra u otras personas obteniendo la explotador. Número 13. Explotación sexual. Otro tipo de violencia sexual es la que se lleva a cabo haciendo que la víctima mantenga relaciones forzadas con otra u otras personas obteniendo el explotador beneficio de dicha relación, y siendo este el que fuerza o incita a la víctima al mantenimiento de relaciones.
La prostitución forzada es uno de estos tipos de violencia. Y pues aquí llegamos al final del recorrido. Muchas gracias por ver el video y esperando esta información te pueda servir de mucha ayuda. Muchas gracias.